Querida familia, vamos a continuar con este ambiente de oración y les pido un momento para que cada uno cierre sus ojos y pon tu mano en tu corazón como un signo de nuestra adhesión al niño Dios. Y vamos a pedir a Jesús que nos conceda la gracia de que nuestro corazón se convierta para Él en un pesebre vivo de amor, donde lo podamos abrazar, acunar y cubrirlo de besos, de caricias, de nuestra ternura. Abraza al niño Dios, estréchalo a tu pecho, a tu corazón. Exprésale todo tu amor y todo tu cariño. Dale la bienvenida a tu vida, a tu existencia. Y con este canto le vamos a adorar, le vamos a bendecir y a agradecer a nombre de toda la familia humana. Me acerco a ti, respiro paz, y en el silencio surge una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué estás ahí, pequeño y frágil, y te acercas a mí? Aún no te entiendo, dime por qué. Mi razón eres tú mi por qué. Mírame entre esas pajas, hecho un niño por ti. Mírame en un trozo de pan y en esa cruz. Estoy solo por ti. ¿Qué tengo yo para que tú, junto a mi puerta, pases noches frías de ingratitud? Porque mañana tras mañana no pierdes la esperanza y te mantienes fiel. Si mi respuesta es un tal vez, mi razón eres tú mi por qué. Mírame entre esas pajas, hecho un niño por ti. Mírame en un trozo de pan y en esa cruz. Estoy solo por ti. ¿Qué más decir? Tal vez callar. A un Dios tan pobre yo no puedo abandonar. Señor, te quiero abrir, querido huésped, mi hogar es para ti. Toma mi vida, mi libertad, mi razón
fe en un trozo de pan y en esa cruz. Estoy solo por ti. Amén. Quiero agradecerles a nombre del niñito Jesús por estar aquí. Al haber venido esta mañana para contemplar el misterio del nacimiento del niño Dios, le están renovando a Jesús el gozo de su nacimiento. En cada uno de ustedes, el niño Dios se recrea, se alegra y le dice a su padre: mira, Padre, cuántos hijos han venido a contemplar mi natividad, mi nacimiento. Y cada vez que una persona sobre la faz de la tierra reflexiona en el nacimiento del niño Dios, le renueva a Jesús el gozo que sintió cuando Él nació en la gruta de Belén. Y aquí habemos cientos de personas y todos le están renovando el gozo al niño Jesús por su nacimiento. Así que felicidades y que Dios los bendiga. Ahora, que el Espíritu Santo nos ayude para adentrarnos en la reflexión y contemplación del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, que nos revela precisamente el gran acontecimiento del amor de Dios cuando su Hijo nace en Belén de Efrata. Y dice el texto: en aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de todos los habitantes del Imperio Romano. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen. También José, porque era de la descendencia y familia del rey David. José subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Cuando San José escucha el decreto de aquel censo, en el que todos los habitantes tenían que ir a su ciudad de origen, José pensó en lo difícil, en lo duro, en lo complicado, pero también en los peligros que suponía ir desde Nazaret hasta la pequeña ciudad de Belén, recorriendo una distancia de aproximadamente 139 kilómetros. Que en la antigüedad las caravanas que salían de Nazaret hacia Jerusalén hacían entre 5 y 6 días de camino, dada que la topografía no ayuda mucho. Dice el Evangelio que José subió con María, su esposa, que estaba encinta, porque la parte más alta de la Tierra Santa es Jerusalén, que se encuentra en el monte Sión,
mientras que Nazaret está en la parte baja, en el norte de Israel. Y eso suponía en todo ese largo trayecto ir de subida. Pero ir de subida bordeando montañas. Pero no solamente ir de subida, sino que en ese trayecto de Nazaret hasta la ciudad de Belén había que cruzar dos desiertos. El desierto de Samaria, apenas cruzan el desierto de Samaria e inmediatamente estarían entrando al desierto de Judea. Pero ¿te has preguntado qué hay en un desierto? Un desierto, sí, por el que tenía que pasar San José, llevando a la Santísima Virgen María de 9 meses de embarazo. ¿Qué había en esos desiertos? Muchos peligros. En las grietas de esas montañas se ocultaban asaltantes que estaban esperando el paso de los peregrinos para asaltarles, despojarles de sus bienes. Y esto lo sabía San José. Él conocía los riesgos, los peligros de transitar esos 139 kilómetros de subida entre montañas por esos dos desiertos. Además, depredadores, chacales, otros animales, serpientes, escorpiones, pero un riesgo mayor, el clima. Cruzar un desierto no se puede caminar de día, porque si caminas de día, corres el peligro de insolarte y morir por deshidratación. Entonces, ¿qué tenía que hacer San José? Al llevar consigo a la Santísima Virgen María en un estado en que tenía 9 meses de embarazo, las jornadas tenían que ser durante la noche. Porque en un desierto se debe caminar de noche, nunca de día. Porque si tú caminas de día, 2, 3 jornadas que tu cuerpo puede resistir, al tercer día, exhausto, cansado, deshidratado, al caer la noche, te duermes, mueres por hipotermia. ¿Pero será posible eso en un desierto? Sí. Durante el día estás a 40 grados, pero a la caída del sol empieza a soplar un viento fuerte que levanta un polvo fino que lastima los ojos, que irrita la piel, que chicotea por todas partes. Y a eso de las 12, 1 de la madrugada, estás a 0 grados. José sabía las condiciones climatológicas de cruzar el desierto de Samaria y el desierto de Judea. Era un camino que José había transitado muchas veces. ¿Por qué no tomaron una caravana? Por 2 razones. Primero, porque las caravanas eran muy costosas. Había que pagar a hombres fuertes, armados, para que te custodiaran en el trayecto y te protegieran de asaltantes y de depredadores. Además de que era muy caro. Segundo, las caravanas en esos 139 kilómetros de Nazaret a Jerusalén iban a un ritmo
acelerado para evitar los peligros del desierto. Y nuestra Madre Santísima, San José, sabía el estado de gravidez en el que se encontraba nuestra Madre Santísima. Ella ya estaba de 9 meses. Aquí veo a muchas madres y nadie mejor que tú, mamá, sabes lo que significa estar en el 9º mes de tu embarazo. Cómo tu útero se empieza a contraer, cómo les duele la espalda, la presión se les sube o se les baja, se sienten cansadas, sus piernas se les hinchan. El médico les dice, ya no es hora de hacer viajes en auto por más de 4 horas. Imagínate la Virgen María. Tenía que ser sometida a caminar 139 kilómetros de su vida, bordeando los cerros, cruzando los desiertos llenos de peligros. Y San José, que conocía el ritmo de las caravanas, no podía someter a ese duro y penoso sacrificio a nuestra Madre Santísima. José sabía que tenían que ir al ritmo de una madre embarazada. Por eso, cuando empezaron las jornadas, San José y la Virgen María, llevando en su vientre purísimo y virginal al niño Dios, ellos hicieron 9 días de camino. En vez de 5 o 6 que hacían las caravanas, ellos hicieron 9 penosas jornadas. Porque ahí, que caminaban aproximadamente, para que se den una idea, la Virgen María, en ese estado de gravidez embarazada de 9 meses, apoyada del brazo de San José, su esposo, cada noche recorrían aproximadamente 20 kilómetros. Imagínate el dolor, el cansancio, el sufrimiento, los peligros, la estrechez. Durante el día apenas salía el sol y José tenía que pernoctar con la Virgen. Montaba la casa de campaña, preparaba un poco de leña, organizaban el sagrado alimento, comían solo una vez al día. Tenían que racionar la comida y el agua porque en el trayecto de Nazaret a Belén no hay nada, solo desierto, desierto y desierto. En el burrito que llevaba San José, ese burrito que vemos en todos los nacimientos, ¿qué llevaba el burrito? ¿Te has preguntado? El burrito llevaba la leña. Para 9 días de trayecto, la leña es muy pesada, porque en esos desiertos de Samaria y de Judea no hay nada. No hay de dónde abastecerse de leña. El burrito a derecha e izquierda llevaba 2 cántaras de agua, también muy pesada. Porque en el trayecto no hay ningún manantial, no hay ningún pozo. Todo el tiempo es puro desierto. No hay víveres, no hay comida, no hay dónde abastecerse. Y José y la Virgen calcularon cuánto tenían que cargar de víveres para 9 días de trayecto. Aparte la casa de campaña. Aparte las cosas personales de la Virgen, de San José, y lo que la Virgen preparó para el nacimiento del niño Jesús. La Virgen iba caminando todo el trayecto. ¿Tú crees que San José iba a subir en el burrito a la Virgen María?
¿Qué pasa si tú subes a una madre de 9 meses de embarazo en el trote de un burro brincón que va de subida bordeando cerros? A los 500 metros se le revienta la fuente a la Virgen María. No podía ir al trote de un burro brincón, tenía que ir caminando. Y cuando nuestra madre estaba extenuada, cansada, tenían que recostarla y José tenía que montar vigía para ahuyentar los depredadores y estar pendiente de los asaltantes. Por eso, acompañemos esta mañana a nuestros peregrinos en estos 139 kilómetros de riesgos y peligros, donde ya iban caminando juntos la cruz y la vida. Sí, ya iban caminando juntos la cruz y la vida. Pero ¿sabes cómo se les veía el rostro a la Santísima Virgen María y a San José? Se les veía felices, se les veía radiantes, se les veía gozosos, porque para San José, como para la Virgen María, no existe un gozo más grande que el saber que están cumpliendo la voluntad de Dios. Ellos iban superando y ofreciendo al Padre Celestial todo su cansancio, su sueño, el frío, el calor, el hambre, la falta de alimentos, de agua, de reposo, pero se les veía contentos. Y cuando la Virgen tenía que descansar un rato antes de continuar la siguiente jornada, San José se le acercaba y le preguntaba a la Santísima Virgen María: ¿cómo te sientes, María? ¿Puedes continuar? ¿Aún te quedan fuerzas? Y la Virgen, que estaba siempre en oración, volteaba y miraba a San José con una sonrisa en sus labios. Era tanta la luz que emitía los ojos y el rostro de la Virgen María que el mismo San José renovaba fuerzas. Y la Virgen siempre estaba diligente, presta, dispuesta. Sí, José, continuemos. Nuestra madre tenía una fortaleza inquebrantable, unas agallas, un carácter fuerte, indestructible. Y José se sentía apoyado al ver la actitud tan positiva con la que nuestra madre iba avanzando, cantando, adorando, bendiciendo, con la alegría de saber que en su vientre purísimo y virginal llevaba al Verbo encarnado, al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Nuestra madre estaba desbordante de gozo y de alegría y contagiaba el corazón del Señor San José. Después de esas largas 9 y penosas jornadas de recorrer 139 kilómetros, 9 días de camino, por eso nosotros como iglesia celebramos las 9 posadas que arrancan el 16 de diciembre y terminan el 24, porque ahí tenemos los 9 días para acompañar cada día de Nazaret a Belén, a la Virgen María, a San José y al niño Dios que lleva nuestra madre. Finalmente, dice el Evangelio, que llegaron a la ciudad de David que se llama Belén. La palabra Belén, que tiene un significado profético, pero también eucarístico. Belén, que significa la casa del pan. Porque ahí estaba profetizado. El Espíritu Santo, a través del profeta Miqueas, había anunciado
que de la pequeña ciudad de Belén de Efrata nacería el Mesías prometido, en la ciudad de David, en la casa del pan, para que entendamos que Jesús es el verdadero pan de la vida que ha bajado del cielo y que se nos da en cada Eucaristía. He ahí Jesús, nuevo maná, el verdadero maná que ha bajado del cielo. Y ese maná, que es el Mesías, el niño Dios, tenía que nacer en la casa del pan, en la ciudad de Belén. Cuando llegaron a Belén, de pronto, José se entera que no hay localidades. Todo está lleno por motivos del censo. Todos se les han adelantado. Todos habían llegado 3, 4 días antes. Ellos apenas estaban llegando exhaustos, cansados, con sueño, con hambre, con sed. Habían caminado 9 días cruzando el desierto de Samaria y el desierto de Judea. Pero ¿sabes una cosa? José tenía confianza. Porque San José, en la ciudad de Belén, que es su ciudad natal, tenía parientes. Y él sabía que sus parientes, al ver el estado de gravidez en el que venía la Santísima Virgen María y ya casi a punto de dar a luz a su hijo, cualquier familiar lo recibiría. Pero el asombro y la sorpresa fue muy grande para San José. Cuando de pronto comenzó a tocar puertas. Sus parientes abrían y al ver el estado en que venían los peregrinos y la Virgen María, estamos llenos, y le cerraban las puertas. San José sonreía, miraba a la Virgen y le decía: no te apures, María. Acá a la vuelta está otro pariente. Tal vez él sí nos reciba. Y iban caminando por las calles de Belén. Pero ¿sabes una cosa? El sol se estaba metiendo. El frío arreciaba. La Virgen estaba cansadísima. No podía dar un paso más. Nuestra madre estaba extenuada. También lo estaba San José. Llegan a la segunda puerta del segundo pariente. Abren la puerta, los ven, los sentimos. No hay lugar. Estamos llenos. ¿Por qué no los querían recibir? ¿Por qué les cerraban las puertas sus propios parientes? Por una sola y sencilla razón: porque eran pobres. Porque eran pobres y en ellos tenían que invertir. Entonces José, hasta ese momento, después de esos largos 9 trayectos, sintió dolor en su alma. No lo podía entender, no podía creer. ¿Será posible que no encontremos un lugar para que nazca mi hijo Jesús? ¿Será posible que nadie nos quiera abrir la puerta de su corazón, de su casa? Entonces José comenzó a pensar, comenzó a orar y comenzó a entender la voluntad de Dios. Entonces José tomó de la mano a la Virgen María, jaló al burrito,
que ya no llevaba ni leña, ni agua, ni víveres, nada. Se les había acabado todo. Eran como las 11 de la noche. Todas las calles de Belén estaban desérticas. Todo mundo estaba descansando. Y ellos seguían dando vueltas. De pronto San José a lo lejos divisó una gruta. Y como recibiendo un rayo de luz en su mente y en su corazón, comprendió que en esa gruta, fría, oscura, polvosa, desolada, tenía que nacer Jesús. José empezó a entender el plan de Dios. José comprendió que esa gruta fría, sola, llena de polvo, de telarañas, maloliente, llena de humedad, condiciones deplorables para que naciera su hijo. ¿Qué papá, qué varón quiere que su hijo nazca en esas condiciones? ¿Qué esposo quiere meter a su esposa a ese lugar húmedo, frío? No era un lugar digno, no era un lugar acogedor, no era un lugar preparado. Era una gruta fría, oscura. Y en ese momento José entendió que esa gruta fría, húmeda, maloliente, polvosa y llena de telarañas representaba a toda la humanidad. Representaba cada corazón de hombre, representaba la mente del ser humano entenebrecida, fría por el pecado. Por eso nadie le quería dar lugar al Hijo de Dios, porque los hombres estaban entenebrecidos. En el corazón del hombre solamente había oscuridad, había odio, había resentimientos, había deseos de venganza, de represalia, de poder, de vanagloria, de egoísmo, de soberbia, de altanería. Esa gruta representaba el estado deplorable de la humanidad, totalmente fría, endurecida y entenebrecida. Esa gruta eres tú. Esa gruta soy yo. Esa gruta somos todos. Y José comprendió que Dios Padre quería que su hijo naciera ahí, porque su hijo es la luz. Y cuando Jesús nacería en esa gruta, habría tanta luz que la oscuridad de la que estaba llena esa gruta, la oscuridad tenía que ser arrancada, disipada, quitada con la luz del Hijo de Dios. Entonces San José comprendió el misterio. Tomó a la Virgen y le dice: entremos a esta gruta. Y la Virgen, con toda docilidad, sin protestar, toda obediente: sí, José, vayamos. José miraba el rostro de la Virgen para ver alguna señal de inconformidad y no lo encontraba. Porque si alguien sabía de la voluntad de Dios, era la Virgen María. Y la Virgen María estaba aceptando el sacrificio de dar a luz a su hijo en esa gruta oscura que representaba a cada hombre, porque ahí tenía que ser depositada la luz, porque la luz disiparía inmediatamente la oscuridad de las mentes de los hombres. Entonces José entró a la gruta con la Virgen. Solo tenía una pequeña antorcha. Estaba lleno de ramas. No había un lugar digno. José tomó un palo y empezó a hacer una pequeña área, una limpieza. Tomó una cobija y recuesta en ella a la Virgen María. Y le dice: aquí quédate,
iré a recolectar leña, porque será una noche larga y muy fría. Sí, José. Apenas salió José, que empezó a recolectar algo de leña que quedaba por ahí. La Virgen cruzó sus manitas, así, se arrodilló y comenzó a dar gracias por tener un lugar donde refugiarse, por tener un lugar para pasar la noche. La Virgen estaba agradecida. Y cuando nuestra madre estaba orando, dice el Evangelio, le llegó el tiempo del alumbramiento. Y ahí, en esa gruta fría, oscura, desolada, polvosa, llena de suciedad y telarañas, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, porque no había sitio para ellos en Belén. Pero ¿qué fue lo que exactamente sucedió? En ese momento, mientras San José estaba ya preparando el fuego en la entrada de la gruta para formar una cortina de fuego, porque el viento exterior que entraba en el interior de la gruta era gélido, frío. Y José quería preparar un ambiente cálido para la Virgen y para su hijo, que estaba a punto de nacer. De pronto, cuando José había encendido la hoguera y le estaba atizando al fuego, por una gracia sobrenatural, un rayo de luz del Espíritu Santo lo envolvió todo. Y San José cayó en un éxtasis contemplativo. Pero ¿qué pasaba en el interior, donde estaba la Santísima Virgen de rodillas, con sus manos juntas? De pronto, nuestra madre quedó suspendida entre el cielo y la tierra, totalmente levitada, en una actitud de postración, de profunda adoración y gloria. En un momento insólito, esa gruta estaba llena de tizne, llena de polvo, llena de suciedad, esas piedras frías y duras. Se produce un milagro, se abre la bóveda del cielo y todos los ángeles en el cielo estaban de pie, porque se acercaba el momento más solemne de toda la creación. Nunca se había producido un silencio tan reverente en el cielo. Dios Padre estaba de pie en su trono. El Espíritu Santo estaba de pie en su trono. Y de pronto se abre una puerta en el cielo. Y el Padre Eterno hace descender un rayo de luz purísimo. Y en ese mismo instante, esa gruta quedó transformada en luz purísima. Al punto que las piedras de esa gruta de pronto ya no parecían rocas. Parecía como si toda la gruta fuese de cristal. Los rayos entraban por todas partes. Y por esa estela de luz brillante, emitida por la estrella de Belén, que habían visto los sabios del oriente y que los guiaba al encuentro del niño Dios, empezaron a descender millones y millones de ángeles que cantaban villancicos. El Padre Eterno estaba conmovido. El Espíritu Santo estaba conmovido. Los ángeles no podían creer que ese Dios 3 veces santo, todopoderoso, estaba tan empequeñecido, tan humanado, tan estrechado.
contemplaban la humanidad del niño Dios. Entonces la Virgen, en ese instante, ocurrió el prodigio de prodigios, el portento de portentos. Y la Virgen, por una gracia sobrenatural de Dios, toda ella, todo su cuerpo purísimo, virginal, quedó transmutado en una luz celestial, más brillante que el mismo sol. Estaba toda hecha luz, y dentro de su vientre purísimo y virginal se podía ver al niñito Dios, que también quedó transmutado, convertido en luz purísima y divina. Eran como dos soles fundidos en uno. La madre toda convertida en sol, y el Hijo, el sol naciente que nos baja de lo alto por un prodigio sobrenatural. De pronto, el niño Jesús, milagrosamente, prodigiosamente, resurge de su vientre, quedando virgen, intacta, purísima, como la proclamamos en las 3 salves al final del rosario. Su perpetua virginidad, siempre virgen, antes, durante y después del alumbramiento. Apenas traspasa Jesús luz el vientre purísimo y virginal de nuestra madre en ese prodigio de amor divino. Porque de la misma manera, escúchenme bien, de la misma manera en que por obra y gracia del Espíritu Santo el Verbo entró y se encarnó, de la misma manera salió del vientre purísimo y virginal de nuestra madre. No era un parto como el que tuvimos nosotros. Era un prodigio de luz. Era un portento de santidad. Cuando el niño Jesús ha quedado fuera del vientre materno, inmediatamente un ángel designado por Dios Padre fue el primero, ese ángel en tomar en sus brazos al niño Jesús. ¿Y sabes qué pasó cuando el ángel tomó en sus manos al niño Jesús? El niño Jesús inmediatamente volvió a su estado natural y comenzó a llorar, como lloramos todos el día en que nacimos. De pronto ese ángel miró a la Virgen y vio como la Virgen volvía a su estado natural. Y cuando la Virgen abrió los ojos, vio delante de ella ese ángel que le sonreía y le estaba entregando a su pequeño hijo. En ese momento la Virgen se inclinó y, contemplando el milagro de su hijo, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, lo tomó en sus brazos, lo estrechó a su pecho, a su corazón, y la Virgen lo cubría de besos, lo adoraba, lo acariciaba, le bendecía, le agradecía a nombre de toda la familia humana. De pronto todos los ángeles hacían competencia porque le querían cantar al niño Dios una canción de cuna. Todos querían abrazarle, besarle, adorarle. Era su Dios, su creador, el Verbo humanado. Cuando el niñito Jesús comenzó a llorar, San José, que estaba en la entrada de la gruta, en éxtasis contemplativo, cuando escuchó el llanto de su pequeño hijo, José volvió en sí, se levanta y tembloroso, suavemente empezó a entrar al interior de la gruta. Y cada paso que daba San José derramaba lágrimas de emoción, de nervios,
de oración, de contemplación. No podía creer que con sus propios ojos contemplaría, vería a su Creador, al Hijo de Dios, su Hijo, porque era su Hijo. Por eso él debía ponerle el nombre. Por eso el ángel le dijo a José cuando se le apareció en sueños: y tú, José, le pondrás a tu hijo por nombre Jesús. José lo entendió todo. Porque en la antigüedad, en el pueblo de Israel, imponerle el nombre al hijo significa que es mío, que me pertenece, es signo de pertenencia. Y cuando escucha las palabras de Dios a través del ángel en el sueño: tú le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, le pondrás por nombre Jesús, que significa el Salvador de los hombres. José entendió que el Padre Eterno le daba todos los derechos de padre putativo, de padre legal y de padre virginal del Hijo de Dios. Y José quería verlo. Y cuando José contempla a la Virgen rodeada de los ángeles, que tiene al niño Dios entre sus brazos y lo está adorando, la Virgen descubre la presencia de San José. La Virgen lo mira con amor y le dice: José, acércate, toma a tu hijo en tus brazos y estréchalo. Entonces José cayó de rodillas y comenzó a llorar y le dice a la Virgen: no soy digno, no soy digno. Y la Virgen le dice: José, no digas eso, recuerda quién eres. Tú fuiste elegido por Dios Padre para ser el padre de su hijo aquí en la tierra. Tómalo. Y José, animado por las palabras de la Virgen María, temblando, imagínate por un instante lo que sintió. ¿Qué sentirías tú? Recibir de las manos de la Virgen al niño Dios. ¿Qué sentirías? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? José lo recibe y ¿sabes qué hizo? Lo puso en su pecho, lo apretó y lo cubría de besos. Le agradecía, le adoraba y le decía: aquí estoy, hijo mío, para protegerte con mi vida. Soy tu custodio. Por eso dije fiat, al igual que mi esposa. Aquí estamos para cuidar de ti. Y Jesús lo acariciaba. Y San José lo besaba, se lo devolvió a la Virgen y los dos lo envolvieron en su pañalito. Porque no tenían nada más. Y en esa sola mantillita, que era el pañal del niño Dios, sin ninguna otra tela, sin ninguna otra cobijita, sin ninguna otra mantilla, solo con el único pañal, fue envuelto y recostado en el pesebre. Esa fue la cuna del niño Dios. He dicho que la gruta oscura, tenebrosa, fría, húmeda, sucia, maloliente, representaba las mentes de todos los hombres entenebrecidas por el pecado, por el odio, por el egoísmo, por las faltas de perdón, por las faltas de amor y de caridad. Pero ¿te has preguntado qué significaba ese pesebre? ¿Sabes qué significa el pesebre? ¿Sabes qué es un pesebre? ¿Has visto alguna vez en tu vida un pesebre de verdad? Mis queridos hermanos, un pesebre como los que existen todavía en Belén, un pesebre es una roca, es una piedra grande
Es una piedra como de 60 centímetros de longitud por unos 25 de ancha. Y esa piedra, esculpida con cincel y marro, tiene una hondanada, porque un pesebre es un comedero de animales. Es donde los pastores daban de comer a las cabras. Eso es un pesebre. Es una piedra hueca con un hoyo. ¿Y sabes qué significa el pesebre? Duro, frío, con un hueco. Tu corazón, mi corazón. El pesebre representaba el corazón de todos los hombres, porque nuestra mente entenebrecida, nuestro corazón se había endurecido. Y cuando José miró aquel pesebre, esa piedra dura, hueca, comprendió que esa piedra era el corazón de los hombres. Y ese hueco, ¿quién lo llenó? ¿Quién lo llenó? El niño Dios. Porque solo Jesús puede dar sentido a tu vida. Solo Él puede llenar tus vacíos, tus huecos, tus cavernas, tus orificios, provocadas tremendas heridas por nuestros pecados. Y Jesús vino a llenar nuestra existencia de su amor, de su luz, de su ternura, de su perdón. Y en ese momento, cuando José toma al niño Jesús y lo coloca en ese pesebre, la tierra y todo el universo, toda la creación exultó, porque sentía el contacto de su Creador con la tierra. Y el sol se postró a su modo, la luna se postró. Esa noche, en toda la bóveda celeste, las estrellas brillaron más que nunca, porque con su luz adoraban al niño Dios, a su Creador. El mar levantó las altísimas, los peces revoloteaban, los animales corrían, los pájaros volaban, toda la creación se estremeció. El viento se movía, las hojas de los árboles, toda la creación, cada piedra, cada árbol, cada arbusto, la arena del mar, las estrellas del cielo, toda la galaxia estalló en adoración, porque estaban sintiendo el contacto de su Creador. Los ángeles cayeron de rodillas y se postraron en profunda adoración. Nunca se había producido un silencio tan solemne en toda la creación. Toda la creación. San Miguel Arcángel y los 9 coros angélicos se postraron en profunda adoración. Todas las almas que estaban en el seno de Abraham, todos los santos del Antiguo Testamento se postraron. Y todos los que estaban en el purgatorio se postraron. Y Satanás y los demonios se aterraron y el infierno lloró, porque vio perdida su victoria sobre los hombres. Había nacido el Salvador del mundo y estaba tocando la tierra y la estaba santificando con su nacimiento. Cuando José deposita al niño Jesús en el pesebre, de pronto, de forma prodigiosa, todos los hombres que estaban vivos en el planeta Tierra sintieron una gran paz. Todos se llenaron de un gran amor y no sabían por qué. Miraban la bóveda celeste y se veía iluminada. Se escuchaban a lo lejos los cánticos de los ángeles. Y todos los hombres, de pronto, querían abrazar a sus seres queridos. De pronto todos querían estar en familia. Y si tenían rencillas, de forma espontánea se empezaban a perdonar. Era algo insólito.
No sabían lo que estaba pasando, pero Jesús ya había nacido y los hombres estaban renaciendo a la luz, a la vida, al perdón, al amor. Los hombres sentían que empezaban a ser libres, sentían el gozo del nacimiento de aquel niño que ellos no conocían, pero que pronto lo sabrían. Y así comenzó la Navidad. Era medianoche. ¿Y sabes por qué el niño Dios quiso nacer a la medianoche? ¿Por qué no nació a las 12 del pleno día? ¿Por qué nació a las 12 de la noche? Porque las 12 de la noche representaba la oscuridad de los hombres. Y en medio de la más densa oscuridad que los hombres le habían preparado a Jesús, Él la tomó sobre sí y con su luz la disipó para dar comienzo al reino de la redención. Amén. Pónganse de pie. Nuevamente cierra tus ojos y no dejes de contemplar este misterio. Pon tu diestra en tu pecho y dile al niño Dios: tú eres mi Rey, tú eres mi Dios. Niñito Jesús, toma mi corazón como un pesebre vivo para ti. Quiero besarte, quiero acunarte, quiero cantarte y adorarte, junto con mi Madre Santísima, con el Señor San José, con todos los ángeles. Glorifiquemos al Padre y al Espíritu Santo por habernos dado el regalo de su Hijo Jesús, el niño Dios, que ha nacido y que cada Navidad quiere renacer en tu corazón.